Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alain y vamos a estar repasando, como siempre les digo, un estudio básico del movimiento del Bitcoin. Este es el primer video del año 2023. El año pasado dejé de publicar porque me distraje un poco con el trabajo, pero a partir de este año voy a estar publicando semanalmente. Quiero hacerles un pequeño refrescamiento de cómo quedamos el año pasado. El Bitcoin estaba aproximadamente por los 30.000 y nadie creía que el Bitcoin iba a caer o que podía caer hasta los 20.000. Al final Bitcoin tocó fondos interesantes de 16.000, pero conforme el análisis que habíamos hecho de tanto estadístico, fundamental, no había alguna razón por la cual el Bitcoin se viera verdaderamente afectado en su precio intrínseco. Entonces era una buena oportunidad para poder acceder al criptoactivo, a la moneda, y quienes lo hicieron en su momento, bueno, vieron un crecimiento exponencial muy fuerte. También es cierto que muchas personas el año pasado, desde el máximo que hizo Bitcoin, llegando a los 70.000, hizo una gran caída que dejó afectados a muchos porque compraron una mala zona, porque no tienen a la mano la información de cuál sería la zona más idónea para comprar o para acceder a la moneda y cuáles son sus movimientos naturales, porque el Bitcoin desde su creación siempre ha tenido subidas fuertes y bajadas fuertes, se ha mantenido lateralizado un buen tiempo y después vuelve a su ciclo natural de buscar nuevos máximos bastante fuertes. Entonces, quisiera ponerlos un poquito en contexto. Vamos a escribir aquí un poquito cuál es la situación actual. Lo primero es que, como saben, hay una crisis en Estados Unidos que se está fomentando por la quiebra de muchos bancos, que esos es uno de los indicadores que sucedió igual en el 2008. Quebró, no me acuerdo el nombre, un banco en particular importante. Ellos creían que era un suceso aislado, pero no lo fue. Era un indicador preciso de que la economía iba a enfrentar una recesión y en este caso una crisis inmobiliaria fuertísima. El otro factor son los despidos de grandes empresas. Hay grandes empresas que están haciendo despidos desde hace ya tiempo, como fue Amazon, Disney despidió, si no me equivoco, bueno, Twitter con la toma de mando de Elon Musk hubo un gran despido de personal, y así muchas empresas se están viendo obligar a despedir a su gente porque parte de su personal, porque se espera una recesión económica. Pero quiero ir puntualmente con lo de los bancos. Todo esto está sucediendo por la política económica que está tomando la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, subiendo los intereses para poder combatir la inflación, y está eh, dejando muy mal parado a los bancos, y la crisis, la deuda global que ellos tienen a causa de que se sube la tasa de interés genera un, un interés mucho más alto para los bancos, y bueno, va explotando un poco la crisis, que es lo que se está viendo. El otro punto importante es que el 70% de los economistas creen que es inevitable una recesión en Estados Unidos, una crisis en el dólar. Entonces podríamos ponerlo y dominarlo como la caída del dólar por esta crisis, ¿no? Entonces, ¿cuál es otro punto importante? La pregunta es, si como es lo más posible, como los grandes economistas dicen, va a haber una crisis en Estados Unidos que va a afectar a todo el mundo, ¿no? Si cae la economía americana, ¿caerá el Bitcoin? Esa es la verdadera pregunta. La última crisis importante fue en el año 2008. Pero el Bitcoin para ese momento todavía no había sido creado. Incluso el Bitcoin se creó a causa de esa misma crisis por la manipulación de la moneda americana y la evaluación que hicieron con el dinero de la gente. Entonces, buscar una manera de hacer un dinero descentralizado, donde ningún ente te manipule, ningún ente te imprima dinero sin control y sin respaldo, y de ahí nació el Bitcoin. Ahora, ¿cuál es lo que nos tenemos que plantear? Lo que nos tenemos que plantear es cómo
se va a ver afectado el Bitcoin con esta crisis? Si vamos anteriormente a los crisis financieros que han sucedido, que fue con, por ejemplo, el tema COVID, el Bitcoin cayó. El Bitcoin tuvo una caída importante para ese momento. Cuando hubo la crisis el año pasado, que cayeron todas, comenzó la tendencia bajista en el mercado americano, que fue una tendencia bajista fuerte. El Bitcoin también cayó. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el Bitcoin, ante los sucesos globales y de incertidumbre, no es ajeno a las fuertes caídas. ¿Por qué? ¿Pero por qué sucede eso? Muy simple, por la incertidumbre. Entonces, yo considero que si en Estados Unidos se produce una crisis global, la gente va a preferir tener la liquidez, y es posible que el Bitcoin también caiga. Es una posibilidad. Pero es también cierto que si vamos a ver una caída del dólar general, no solamente una crisis económica, sino la pérdida de credibilidad en la moneda americana, porque ya China, Brasil, incluso estaba leyendo que India y otros países estaban buscando hacer transacciones con la moneda que no sea el dólar, porque no la están viendo ya con la fortaleza que se veía hace unos años. Entonces la pregunta es, si la gente no quiere tener dólares, ¿a dónde lo cambiarán? Eso puede generar la posibilidad de que busquen otra moneda más fuerte, o que elijan, en este caso, al Bitcoin como resguardo de sus activos. Muchos dirán, no, pero una de las críticas del Bitcoin es que su precio es muy variable. No, o sea, yo como tener mi dinero, si un día estuvo en 70.000 y si yo quiero cambiar, ya tuviera ahorita la mitad de su dinero. Es un punto válido, pero siempre Bitcoin ha tenido una tendencia alcista para quienes solamente manejaban el Bitcoin estuvieran por encima de la par del dólar. No sé si me explico. Es decir, no estuvieran en pérdida. O sea, la ventaja y la demanda del Bitcoin cada vez es mayor, lo que garantiza que tu dinero esté asegurado. Ahora, también es cierto que puede haber una campaña para destruir el Bitcoin, pero eso lo veremos en el próximo video. Y vamos a concluir con esta conclusión. Yo creo que si hay una crisis, porque el problema de las crisis es que cuando suceden no sabes hasta dónde puede llegar el impacto de la crisis y de la incertidumbre. Yo creo que si hay una recesión, va a haber una caída del Bitcoin. Este análisis es particular mío. Ojo, yo cuando digo esto, creo que el Bitcoin puede caer a niveles bajos, a través de los 20.000, incluso 15.000, más se va a recuperar más velozmente de lo que lo haría el mercado americano. Y creo que es un buen momento para que la moneda se sitúe en el mundo, porque no hay nada que amanezca, o sea, que no hay nada que esté amenazando el valor intrínseco del Bitcoin, sino que más bien respaldaría su creación y puede ser una buena oportunidad para poder tener Bitcoin. La otra posibilidad es que al haber una recesión el Bitcoin suba sin tener ningún tipo de caída. También es una posibilidad. Nadie conoce el futuro. Pero estadísticamente hablando, vamos al análisis
estadístico, ahora sí, ya que tenemos pusimos en clave nuestros puntos actuales, si vamos al análisis estadística, cómo estamos situados en el Bitcoin conforme a su desviación estándar, es decir, su movimiento natural del mercado. O sea, el mercado no está enfermo, está haciendo su movimiento natural. Como podemos ver, estaba lateral el Bitcoin. Vamos a acercar un poquito aquí. Estaba un poquito lateral hace mucho tiempo, pero ya comenzó una tendencia alcista, incluso con bastante fuerza, una fuerza del 84%, es decir, una fortaleza del 84%, y está ahorita en el rango de su desviación estándar media, es decir, está en, se puede decir, en una zona buena para seguir subiendo, porque los próximos máximos o las próximas zonas que va a buscar van a ser de los 40.000, 50.000, 54.000. Ese es un movimiento natural, o sea que no nos debería sorprender si el mercado llega hasta acá. Pero con la acotación de lo que dijimos, si verdaderamente se espera que de aquí a 4 meses explote una recesión en Estados Unidos, o sea, no sorprendería si el Bitcoin cae un pelo, pero tendrá una recuperación mayor porque, como le dije, su economía no está afectada literalmente como... no está afectada ni está regulada directamente con el Banco Central Americano, que es el que está sinceramente en aprietos, y más con la impresión que hizo de dólares. Y más si quiere salvar a los bancos, si llegan a haber una crisis más profunda, va a tener que imprimir más. O sea, están en un poquito apretados ellos y parece evitar una crisis. Entonces podemos concluir de que el mercado está en un buen momento, más hay un panorama que sí lo puede afectar, pero más que todo es por miedo e incertidumbre, no necesariamente por que no esté pidiendo credibilidad. Entonces, bueno, espero que esto les haya edificado, les haya gustado, y que en el próximo video avanceremos un poquito más de los factores que pueden amenazar directamente el Bitcoin, que eso lo estaremos hablando, y estaremos viendo cómo evolucionó el mercado. El próximo video